Buenos días, bienvenidas a Convertidas por su palabra. Damos gracias a Dios por este día más que nos permite estar reunidas. Gracias por tu vida, gracias por estar mirando esta transmisión. Hoy hemos orado al Señor. Pronto están los jóvenes, los niños a regresar a clases. Hemos hecho una oración para que Dios los guarde. Y hoy tenemos un gran mensaje de parte de nuestra querida Clau Sánchez desde el bellísimo puerto de Veracruz, mi tierra natal, eh, con el salmo este precioso 123 que viene a cargo de nuestra querida Clau, como ya les decía, y damos gracias a Dios por este momento tan hermoso que nos permite estar reunidas. Gracias por este mensaje que hemos orado que Dios toque tu corazón, como lo hará indudablemente con cada una de nosotras que estamos acá. Así que doy gracias, Clau, por estar acá. Bienvenida. Te dejo el micro, la enseñanza, cargo de Clau, el Salmo 123. Adelante, mi querida Clau. Dios les bendiga a todos. Pues damos gracias a Dios por esta reunión, ¿verdad? Y pues por la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Que vamos a meditar hoy. Ese es el tercer salmo, ¿verdad? De un conjunto de cantos graduales que nos muestran las escrituras, ¿verdad? Como mis hermanas, en videos pasados ya han explicado, ¿verdad? Esta constante cántico gradual que hacían los peregrinos, ¿verdad? Cuando iban hacia Jerusalén, es un cántico, ¿verdad? De este salmista, ¿verdad? Que inspiró esta porción de las escrituras. Y bueno, hoy vamos a meditar en el Salmo 123, es una petición de misericordia. El subtítulo de la Reina Valera dice, plegaria pidiendo misericordia. Pues vamos a acentuar, ¿verdad? Lo que es la misericordia del Señor, lo que es una plegaria, ¿verdad? Una oración, ¿verdad? Un ruego delante de nuestro Padre. Y voy a darle lectura al Salmo 123 en la Reina Valera. Estos cánticos, yo investigué un poquito de estos cánticos y decía que subían gradualmente a Jerusalén, especialmente en en las fiestas que ellos hacían 3 fiestas al año, ¿no? Y pues eso lo podemos ver en Éxodo 23:14, pero no le voy a dar lectura, sino que quería compartirles esto, ¿verdad? Cómo ellos cantaban y iban cantando gradualmente, ¿verdad? Tal vez este salmo es un pasaje inspirado tal vez cuando salían de Babilonia, más o menos, y y ellos, ¿verdad? Tenían a su alrededor otras naciones, ¿verdad? Que los oprimían. Pero vamos a darle lectura al Salmo 123. Dice así, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada, hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Este salmo, ¿verdad? Nos expresa un profundo sentimiento de tal vez de dolor, tristeza, por cómo eh, la palabra dice que estaban hastiados, que estaban profundamente dolidos, ¿no? Estaban rebosando ya, ¿no? Y yo creo que eso, ¿verdad? Les inspiró a voltear a los ojos, su mirada hacia los cielos, ¿verdad? Este es un salmo
que es un cántico de una súplica, perdón, colectiva. Aunque en el Salmo 1, en el primer versículo dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Esa es una expresión en singular, ¿verdad? El salmista nos muestra o nos hace ver, ¿verdad? Que en su persona, él mismo, ¿verdad? Dice, a ti alcé mis ojos, a ti, a ti que habitas en los cielos. Nos hace primeramente reflexionar, ¿verdad? Que él conocía un Dios más allá de unas montañas, más allá de una cima, más allá de los cielos. Él reconocía que había un Dios que no moraba en los cielos, que su estrado no estaba en los cielos, sino que nos muestra, ¿verdad? La posición y la altura de un Dios soberano, de un Dios que él ha puesto sus ojos, ¿verdad? Su mirada. Dice a ti que habitas en los cielos, pero en el segundo versículo, aquí ya habla en plural. Dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Primero él nos muestra que su corazón sabía que había un Dios. Y en el versículo 2 nos muestra cómo el pueblo también sabía que había un Dios, ¿verdad? Que clamaban a un Dios. Y en estos dos primeros versículos nos muestran y nos hablan de un Dios, no mencionan su nombre, pero en su corazón claman hacia los cielos. Pero en el versículo 3 mencionan el nombre de Jehová y claman, ¿verdad? Una súplica grupal, colectiva, unidos y claman, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia. Mencionan el nombre de Jehová, del Dios de los cielos, y ellos lo saben, ¿verdad? En una, a veces nosotros oramos, ¿verdad? Podemos hacer oraciones y oraciones y oraciones y hablar y hablar y hablar. Pero este salmo es muy cortito, tiene 4 versículos, pero nos muestra una gran eh, enseñanza en la expresión del pueblo que está afligido, ¿verdad? Que no hablan mucho, no hablan mucho, sino que la sinceridad de su corazón habla por más que palabras, ¿verdad? Y el Señor sabe, y el Señor lo sabe. A veces por hablar y hablar y hablar creemos que el Señor, sí, no, pero un corazón afligido, contrito y humillado, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Eso puede más que 1000 palabras, ¿verdad? El Señor sabe y mira nuestro corazón. Dice, también dice en el versículo 2 nos da una enseñanza de cómo se manejaban los siervos del Señor, cómo era un esclavo y cómo actuaba un amo. Y a mí me dio mucha curiosidad saber eso, ¿no? Y voy a compartirles una pequeña reflexión, ¿verdad? En el Salmo 123 dice que es una súplica colectiva, aunque en el versículo 1 se habla en singular, ¿verdad? El 2 nos muestra el nosotros y nos damos un ejemplo de la magnitud de una súplica en conjunto, ¿no? Solamente les voy a dar unas concordancias, una referencia para que ustedes, ¿verdad?, lo analicen, que es el Salmo 74, el Salmo 79 y el Salmo 80. Esos salmos que ya escudriñamos anteriormente nos muestran cómo el pueblo unido decía, sálvanos,
ten misericordia, ayúdanos. Estos salmos dan mucho énfasis, ¿verdad? Cómo es una súplica en conjunto, colectivo, tal vez en el pueblo, en la congregación, tal vez la palabra dice el Señor, si dos o más se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Y oraran delante de mí, ¿verdad? Ese es un ejemplo de cómo clamaban delante del Señor en estos salmos y muchos más, pero para no alargarnos, les quería compartir estos tres. Se dice que tal vez estaban en una humillación, en un sufrimiento del destierro cuando estaban sometidos a la dominación extranjera. Y quiero darles nada más un pequeño ejemplo para poder comprender por qué pedían misericordia el pueblo del Señor. Quiero que me acompañen a Nehemías 4 y voy a darles lectura el versículo 1 y el versículo 2. Se los voy a leer en la PDT, que es cuando Jeremías quería con su pueblo alzar las murallas. Sin embargo, se topan con un varón llamado Zambalat y dice el versículo 1 de Nehemías 4:1. Cuando Zambalat oyó que estábamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén, se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. El versículo 2 dice, él habló delante de sus amigos y del ejército de Samaria diciendo, ¿qué es lo que están haciendo estos judíos miserables? ¿Es que creen que los vamos a dejar que reconstruyan la muralla y que vuelvan a ofrecer sacrificios? A lo mejor piensan que van a poder terminar la muralla en un día y que podrán sacar piedras nuevas de ese montón de polvos y ruinas quemadas. ¿Qué nos está compartiendo estos dos versículos? ¿Cómo se expresaban los pueblos ajenos con el sufrimiento de los judíos? La palabra lo está expresando. Les llamaban miserables, les llamaban que eran un montón de polvo, de ruinas, ¿verdad? Y que les hacían un menosprecio porque les decían, ¿cómo van a ser capaces, no, de reconstruir, ¿verdad? Esas expresiones también nos los topamos ahora en día, ¿verdad? No es tan diferente, ¿verdad? En la antigüedad ahora, cómo se burlaban de ellos y los menospreciaban, ¿no? Yo creo que era un constante menosprecio, ¿verdad? Hasta el punto, ¿verdad? Que el pueblo ya estaba saturado de todas esas faltas delante de ellos, ¿verdad? Dice, este salmo no es largo, es muy breve. Por lo tanto, nos muestra la fuerza de la oración que no consiste en muchas palabras, sino en el fervor del espíritu de su pueblo. Cada oración es suficiente larga si es ferviente y procede de un corazón que comprende la necesidad de los santos. Y yo analizaba este pasaje, este versículo, y me llevaba, ¿no? Cuando el Señor en Lucas 22:39, él oraba, él estaba orando en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? ¿Cómo oraba, verdad? La escritura dice que hasta gotas de sangre, ¿verdad? Con ese fervor oraba delante del Señor antes de ser sacrificado, ¿verdad? Y quiero que me acompañen al Salmo 25, 2, 22. Salmo 25, 22. Como dice, Dios mío, salva a Israel de todos sus enemigos. En el versículo anterior que dice, protégeme y sálvame, confío en ti, no me dejes pasar vergüenza,
dependo de ti, haz que me mantenga siempre sin faltas y fiel a ti, ¿verdad? Y como una y otra vez ellos claman, Dios mío, protégeme, sálvame, dependo de ti, ¿verdad? Ellos expresaban constantemente en todos los salmos, en todo el libro de los salmos, que son 150 salmos, en todas las expresiones, si ponemos atención en cada ruego y oración, así era ese fervor delante del Señor. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Los afligidos buscan al Señor. Y él dice, a ti alcé mis ojos. El salmista declara su intención y acción. Alza sus ojos a Jehová. Esto significa que sus ojos no estaban en sus circunstancias ni en él mismo, sino en Jehová. Buscó tan alto que no podía mirar más alto. No miró a las colinas, sino miró al Dios de Israel. Puede que en la tierra no tenga o no hallemos misericordia, ¿verdad? Seguridad, pero en el cielo sí lo tenemos. Y este salmista lo sabía y el pueblo lo sabía, ¿verdad? Dice, si miramos por encima de los montes al Señor en los cielos, y ese enfoque, ¿verdad? Esa expresión de mis ojos, dice, en el versículo 2 dice, así dice, como el siervo mira a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia. Dice, el siervo mira la mano de su amo en busca de la menor indicación de necesidad o deseo. En la esclavitud, ellos se manejaban, voy a poner un ejemplo como un mayordomo en la mesa de su amo, ¿verdad? Como los mayordomos, pues se paraban, ¿no? Tenían que estar a la vista de su amo y ellos tenían que estar pendientes a la mano de su amo, que con un movimiento, ¿verdad? Ellos sabían la orden que se les daba. Y así este salmista lo compara y lo expresa, así como aquel siervo que está al pendiente de la mano de su señor, así él estaba pendiente de lo que el Señor le iba a ordenar y de lo que el Señor le iba a suplir, ¿verdad? Esa necesidad. Él estaba consciente, imagínense, venían de una esclavitud y que ellos sabían, ¿no? Cómo tenían que estar, ahora sí que al pendiente, ¿verdad? Tenían que estar con los ojos puestos en la mano de su amo. Y había amos muy buenos, ¿verdad? Había otros amos muy tiranos, pero el que tenía un amo muy bueno, ¿verdad? También los hacían casi parte de la familia, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos un trabajo para un amo tirano, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo, dolor, aflicción, ¿verdad? Pero cuando trabajamos para un amo, un señor bueno, y en este caso Jehová de los ejércitos, que es misericordioso, dice su palabra. Estamos al pendiente, no por temor, sino porque sabemos que nos va a contestar, ¿verdad? Con esa compasión, con esa misericordia, que es una virtud y característica de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y este salmista lo sabía y lo inculcaba al pueblo y el pueblo también se unía a clamar a este Dios. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo lo analiza este salmista, cómo lo expresa, que estaba pendiente a la mano de su amo. Está comparándose él como un siervo, como un esclavo, ya no de los babilónicos, sino que ahora un esclavo del Señor y de un Señor bueno y soberano, ¿verdad? Esa expresión de que estaba al pendiente de la mano, ¿verdad? A mí me conmovió y me llenaba mucho, ¿verdad? ¿Cómo es que él estaba tan, tan enfocado en esa respuesta, pero no estaba enfocado
Señor, me vas a dar una respuesta inmediata, no, sino que cuida su paciencia. No le exigía a su amo, sino que le pedía misericordia, pero con paciencia, porque él dice, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ese hasta que tenga quiere decir, ¿verdad? Que tenemos que esperar paciencia, ¿verdad? Tenemos que esperar hasta ver el movimiento del Señor, de la respuesta del Señor, ¿verdad? Es un poco difícil para nosotros, sí, ciertamente, pero ¿cómo expresaba el salmista, verdad? Hasta que tenga misericordia de nosotros, pero él no se quedaba ahí, sino que esperaba, pero clamaba, hasta que tenga misericordia de nosotros. El siervo debe pararse a donde pueda verlo y tener fija su mirada en la mano de su amo, con confianza, paciente, para comenzar a actuar cuando él lo indique, cuando él indique sus mandamientos, cuando él nos dé la palabra, ¿verdad? En ese momento correcto, ¿verdad? En ese momento preciso, el Señor nunca llega tarde. Dice, la dependencia del discípulo de Dios y la sumisión a Dios no debe ser menor que la del siervo a su amo terrenal. Es una gran diferencia, ¿verdad? Entre la tierra y el Señor. Son dos cosas muy distintas. Así que yo podría decir tres cosas que nos muestran una dependencia. Dice, que da lo que se necesita. El amo le da a su siervo lo que necesita. Por eso es que podemos depender del Señor. En la sumisión, las manos del amo dirigen el trabajo del siervo. Por eso debemos de tener una actitud sumisa, porque es el amo el que va a dirigir nuestro trabajo. Él es el que nos va a dar la instrucción y la dirección y la disciplina. La disciplina nos muestra la mano del amo corrigiendo al siervo. Esa dirección del Señor, ¿verdad? Que a veces nos muestra por dónde debemos de ir y qué debemos de quitar y qué debemos de añadir. Es una disciplina buena de un amo correcto, de un amo soberano, de un amo que tiene compasión. Y no nada más es un Dios de las escrituras, de los hebreos, de los judíos, ¿verdad? El Señor se nos ha mostrado esa misericordia a través de su Hijo. Nos ha proporcionado ese cordero y ha abierto el trono y los cielos para que todo aquel, ¿verdad?, que necesite y suplique misericordia, nos podamos acercar a Él, ¿verdad? Es un salmo tan lleno de gracia que no nos merecemos, ¿verdad? Cuando el ser humano suplica a un Dios, porque a veces el mismo mundo suplica a un Dios. Dios, ten misericordia, Dios, ayúdame. Aunque no lo conoces, su espíritu sabe que esa misericordia solamente viene de los cielos, aunque ellos todavía no entiendan, no meditemos. Nosotros estábamos en esa posición hasta que el Señor, ¿verdad?, con su infinita misericordia nos alcanza, nos abre ese entendimiento a través de su escritura y nos revela cómo es Él, ¿verdad?, sus virtudes y sus características. Y dice, hasta que tenga misericordia de nosotros. No nada más clama por él mismo, sino clama por su pueblo también, congregacionalmente, ¿no? Como hermanos, ¿verdad? Como su tierra. Dice, hasta que tenga misericordia de nosotros, quiere decir que él en su paciencia seguía clamando y clamando y clamando y clamando. No se quedaba nada más, bueno, ya lo que el Señor haga. No, con paciencia seguía clamando hasta ver la misericordia y la mano del Señor.
quiero darles un pequeño ejemplo nada más para que veamos, ¿verdad? Cómo es que la mano del Señor se mueve. Quiero que vayamos a Nehemías 2:8, solo un ejemplo, ¿verdad? Nehemías 2:8, en la Reina Valera 1960 dice, y carta para Asaph, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo escondió el rey, según los beneficios, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí era aquí estaba Nehemías en Jerusalén, ¿no? Con Artajerjes, ¿verdad? Y en este pasaje, en este pequeño versículo nos muestra cómo la mano del Señor estaba sobre Nehemías. Es un ejemplo nada más que les quiero mostrar cómo la mano del Señor, cómo ellos reconocen la mano del Señor, porque a veces no discernimos, ¿verdad? Cuando es la mano del Señor. Y muchas veces en las escrituras se muestra cómo la mano del Señor se movía a favor de ellos. En el 2:18 también nos muestra un pequeño ilustración de esto y dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Aquí también nos da un ejemplo, ¿verdad? De cómo ellos sabían y no dudaban de que era la mano del Señor el que estaba con ellos. Dice, enfoca tu atención hacia el Señor. No exige Él una respuesta inmediata, sino que persevera con paciencia hasta que el Señor extienda su misericordia. El salmista no solo espera la misericordia, sino es que suplica por ella. Necesitaba intervención de parte de Dios porque se sentía lleno de desprecio que otros le oponían, que ellos, ¿verdad? Estaban en burla constantemente con ellos. Y quiero comentarles, ¿verdad? Decirle que esta palabra de muy hastiados es una palabra hebrea que significa estar saturado. Eso es lo que significa estar hastiado, estar saturado. O sea, ya estaban rebosando, ya necesitaban que el Señor hiciera algo, ¿verdad? No buscaban su propia venganza, sino que sus ojos estaban enfocados en aquel que se las iba a otorgar. Dice, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Dice, necesitaban intervención del Señor. Y más adelante dice, hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Pues bueno, yo quise investigar un poquito qué era holgura y dice que parece tener pocos problemas. Una persona que parece tener pocos problemas o dificultades en la vida. Es un hombre perfectamente en holgura que se burla de los piadosos que sufren y se vuelven orgullosos de corazón y de conducta. Esa es una persona llena de holgura según las escrituras, llena de orgullo, soberbio, o sea, la palabra lo dice que es una persona escarnecedora. Este salmo dice, con todo y su doloso sentido de burla de los escarnecedores y de su larga duración, no tiene acento de impaciencia. Eh, no sé si alguien podría acompañarme con el Proverbio 9.
¿Qué verso, Clau? Proverbios 9, del 7 al 2, por favor. Dice, Proverbios 9 del 7 al 12. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán los días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Amén. ¿Verdad? Este proverbio nos habla, ¿verdad? De una persona burladora, ¿verdad? Y cómo se comporta, ¿verdad? ¿Qué sale de su actitud, de su carácter? ¿Verdad? Y quiero compartirles también aquí en Segunda de Pedro 3:3 en la PDT que dice, es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Aquí nos muestra, ¿verdad?, que en nuestros tiempos también hay personas burladoras y más, ¿verdad?, burladoras de la palabra del Señor, que no estamos exentos, ¿verdad?, de esa manifestación del ser humano que se burla, ¿verdad? Y que tal vez llegue un momento, en verdad, que tengamos que clamar al Señor, ¿verdad? Y que a veces digamos, Señor, cierra sus bocas, ¿verdad? O hazles entender, ¿verdad? Que ese comportamiento no es digno delante del Señor. Y quiero que me acompañen, es un salmo es el primer salmo de este libro, ¿verdad? Que nos puso, de hecho, que el Señor nos muestra, ¿verdad? Este, que es un escarnecedor en el Salmo igual y ya, pues como son muchos, ¿no? Se nos ha olvidado, pero vamos a recordar en el primer Salmo 1, versículo 1, que el Señor nos dice así, se los voy a leer en el Reina Valera 1960. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El Señor dice que si nosotros no somos así, ¿verdad? Somos bienaventurados. Que ser una persona escarnecedora, burlona, no ese es un pecado delante del Señor y nos muestra, ¿verdad? Que ese camino no es el correcto. Y él aquí en el primer salmo, eso es lo que él nos dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y así eran todos estos pueblos, escarnecedores y burlones, ¿verdad? Ahora en la actualidad quiero meditar o pensar que ahora le llaman bullying, ¿verdad? A todo eso, ¿verdad? O altivez, o orgullo, ¿verdad? A todo eso, eso significa una persona escarnecedora. Y con razón aquí el salmista estaba rogándole al Señor si estaban rodeados de toda esa gente así, ¿verdad? Y el único que podía darles esa misericordia y esa compasión era el Señor mismo. Les voy a leer Proverbios
El libro de Proverbios nos enseña mucha riqueza sobre este tipo de conducta. Proverbios 29:8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios, perdón, apartan la ira. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. Fíjense cómo es tan malo es esta actitud así, que dice que ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Esta es otra conducta en las escrituras del Señor, en un proverbio, ¿verdad? Cómo nos enfoca otra vez en esa posición de este tipo de persona. Y en el 21:24 dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Vamos a ver qué dice en la traducción TLA. Qué bien le queda al orgulloso que lo llamen malcriado y vanidoso. Otro sinónimo, ¿verdad? De escarnecedor, malcriado y vanidoso. Por eso muy importante, ¿verdad? Que miremos la mano de nuestro Señor, ¿verdad? Y Él nos discipline, ¿verdad? Y nos diga que ese camino y esa actitud que no debemos, que el pueblo del Señor no debe de tomar esa actitud, ¿verdad? Porque todos los que iban contra ellos, ¿verdad? Eran con todas estas actitudes, palabras, ¿verdad? Que no les hacía bien, ¿verdad? Que no era de ánimo. Quiero compartirles lo que Dios interpreta como misericordia, porque puede que tengamos ahí un poquito de dudas, ¿verdad? Dice, para Dios la misericordia, dice, es amar a la persona con todo y sus miserias, con aquello que no nos hace dignos de amor. Imagínense, el Señor está diciendo aquí que Él nos da esa misericordia. Es un favor, un regalo de una persona, dice, que está llena de miserias. Y si a eso lo comparamos con ahora con el hombre escarnecedor, ciertamente estamos en esa condición, ¿verdad? Ciertamente el mundo está en esa condición, ¿verdad? ¿Qué vemos diario, ¿verdad? Ahora en las redes sociales, cómo se burlan del Señor, cómo se burlan de la palabra, cómo se burlan de todos aquellos, ¿verdad? Que son guiados por un amo, y nuestro amo, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Señor en su misericordia nos ha sacado de ese mundo, ¿verdad? Y aún así nos cuida de ese mundo lleno de orgullo y de cosas que no son buenas. Quiero, no sé si alguien pueda leerme Efesios 2:4. Efesios 2:4. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Me fui hasta el Ah, 5. sí, sí, está bien, está bien. Ven aquí nos muestra la virtud del Señor, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Estamos dando un pasaje del Nuevo Testamento, que es Efesios. En el Nuevo Testamento se nos ha dado a Cristo, el Cordero, que quita el pecado del mundo.
que el Señor nos ha mostrado su gracia a través de su Hijo. Por esta razón, porque dice que Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia quiere decir, por un regalo de Dios, hemos sido hechos dignos delante del Señor, por la fe a través de Cristo, porque su misericordia es grande. Y este salmista lo sabía. Clama a un Dios y pone su mirada en la misericordia de Jehová. Y está atento, ¿verdad? Para que cuando el Señor envíe, ¿verdad? Su palabra, o el Señor envíe, ¿verdad? La señal con sus manos, ¿verdad? Él se mueva, ¿verdad? Y eso esperaban ellos. Ah, eh, esperaban y clamaban y clamaban hasta ver, ¿verdad? La respuesta del Señor. Y pues quiero leerles primera de Pedro 1:3, que dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su grande misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestro, nuestro anhelo, ¿verdad? Ver ese favor, ese nacer de nuevo, dice la Escritura, ¿verdad? Como Pedro dice, alabado sea el Señor, que Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su grande misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? En la resurrección de Cristo, a través de la fe en Cristo. Nosotros podemos nacer de nuevo. Y la Escritura habla espiritualmente. ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Verdad? Es a través solamente de Jesucristo, a través de la fe en Él. Esa es la esperanza que hablaba Pedro. Aquí es una esperanza viva, es una esperanza que no avergüenza, dice su palabra. No nos va a avergonzar esa esperanza. No nos va a avergonzar ir delante de Jehová, ¿verdad? Y clamar por misericordia. ¿Cómo expresa ese salmista? Al, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Es muy parecido en el Salmo 121 que dice, ¿dónde vendrá mi socorro? Y en el Salmo que nos van a compartir mañana, ¿verdad? Si así el Señor nos los permite. Hay un Salmo que yo lo hice una palabra rema a mi vida cuando el Señor ciertamente llegó en un momento de mi vida como un socorro. Yo no conocía ese Salmo hasta después de lo sucedido, ¿verdad? El Señor en el Salmo 124:8 dice, este salmista expresa, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121 expresa lo mismo. Mi socorro está en los cielos, ¿verdad? Aquí en la tierra a veces eh, no hallamos el socorro oportuno, pero toda la escritura nos lleva a un solo punto, que es a Cristo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro socorro, Él es nuestro andar, nuestro camino, y un camino correcto, un camino que nos lleva a vida eterna. Y por la petición de este pueblo, ¿verdad? Es un cántico. Imagínense, es un cántico de misericordia, pidiendo misericordia. Yo me imagino ese canto, ¿verdad? Todos ahí reunidos, clamando la misericordia, alabando el nombre del Señor.
pronunciando su nombre, ¿verdad? Porque podrá la tierra, este, poner su mirada en otros lados, pero el oportuno socorro solamente lo da el Señor, lo da Cristo, ¿verdad? Ese cordero que se nos ha mostrado a nosotros, ese cordero que vino a derramar su sangre por nosotros. Tú, mi amigo, que tal vez nos acompañes en este momento, o la grabación, ¿verdad? Que nosotros, pues compartimos con ustedes, todo aquel, ¿verdad? Que tú necesitas misericordia, que tú necesitas un favor oportuno, ¿verdad? Que tú necesitas, ¿verdad? Ese auxilio interior, solamente Cristo nos los puede dar, solamente el Padre nos los puede dar. Él es el único que puede dar una misericordia genuina. Él es el único que puede ayudarte en esa aflicción, en esa tristeza. No creas o no creamos, porque así estuvimos un tiempo queriendo misericordia del hombre y no la vamos a encontrar. Pero la misericordia del Señor es pura, es santa, porque Él es un Dios misericordioso. Es una virtud de nuestro Dios. Y ahora lo sabemos y lo compartimos con ustedes. No te quedes en tu aflicción, no te quedes en tu angustia. Corre a Jehová de los ejércitos, corre a aquel cordero que fue crucificado en la cruz, corre a él y obtendrás, ¿verdad? La ayuda oportuna, la ayuda necesaria. Y pues este salmo corto, pero con una gran riqueza de lo que el Señor es y de lo que el Señor puede hacer. Le llaman el ojo de la esperanza a este salmo, porque es un enfoque, ¿verdad? A nuestro Señor que está en los cielos. No hay otro Dios aquí debajo de la tierra, dice el Señor, más que yo, ¿verdad? Y el único que se nos ha dado, dicen, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos aquí en la tierra más que Jesucristo. Y pues les dejo, ¿verdad? Con esta reflexión y con esta esperanza y con este reflexión de este salmo, que hay un Dios bueno, que a través de nuestro pecado, si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, Él nos ayuda, Él nos da ese perdón, como dice también el libro de Romanos, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te invitamos, mi amigo, tal vez seas una dama, un varón o un joven que necesita de ese favor del Señor y de ese auxilio. No tardes y corre a los pies del Señor, de Dios, de Cristo. Y pues que el Señor les bendiga grandemente. Amén. 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 Gracias. Gracias. Eso, la invitación de saber, ¿verdad? Que Él nos ha hecho libres, nos volvemos esclavos de un amo amoroso. El amo, ¿verdad? Que como veíamos aquí, Él alzaba sus ojos a Él, a quien sabía que los podía rescatar. Y me gustaron estos tres puntos. El amo que le da a su siervo, ¿verdad? El amo que dirige a su siervo, el amo que corrige a su siervo por amor. Estamos atentos al mover de su mano. Somos pacientes cuando clamamos ante Él o nos rendimos y dejamos de suplicar. Así que ahí está la enseñanza del día de hoy. Eh, Invitamos a que medites en este mensaje y damos gracias a Dios por su palabra. Mandamos saludos a cada uno de los que nos están mirando.
Mandamos allí corazoncitos para Estados Unidos, para Colombia, para Perú. Mandamos saludos a Chile, a Argentina. Muchas gracias. A República Dominicana, a Guatemala, a Bolivia y a nuestros queridos amigos en India. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Ahí está Fabi mandando también corazoncitos y a cada uno de la Fabi, es que yo me tengo que callar y hablar tú para que se vean. Manda, di saludos, saludos y los mandas. Mandamos besitos a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Nos vemos el día de mañana.